Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros estuvimos ya... Buenas noches, profesora. Buenas noches. Amén, amén. Bueno, nosotros estuvimos ya comentando acerca de lo que fue la primera unidad, ¿sí? Terminamos nuestra primera unidad, era con respecto a los conceptos de ecología, conceptos de saneamiento básico, conceptos de ecosistemas, medio ambiente, ¿sí? A manera introductoria para nosotros poder continuar avanzando en esta temática, ¿sí? En el encuentro anterior estuvimos mostrando lo que era la segunda unidad, primera parte de la segunda unidad, que era acerca de los efectos de invernadero y lo que era el calentamiento global. Entonces yo voy a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar. No sé si tienen alguna duda al respecto con la temática. Ya esta información está colgada en la plataforma. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarla. De todas formas, nosotros la vamos a revisar ahora en clase. Entonces tenemos dos conceptos acá y uno es el efecto invernadero. ¿Qué es eso de efecto invernadero? El efecto invernadero es que dice ahí? Calentamiento natural de la Tierra, ¿cierto? O sea que el efecto invernadero sí o sí, nosotros vivimos el efecto invernadero. Sí o sí es un fenómeno que ocurre en nuestro planeta, ¿sí? Un calentamiento natural. ¿Cómo vendría siendo ese calentamiento natural? ¿Qué creen ustedes que vendría siendo ese calentamiento natural? ¿Por qué se da ese calentamiento natural? Ninguno. Bueno. Buenas noches, profesora y compañeros. Noches. Ese calentamiento se da por los gases de efecto invernadero, que es cuando la radiación, la luz solar entra a la Tierra y esta es repelada y se supone que debería salir afuera, pero por la contaminación, el exceso de nitratos, sulfatos y otros gases que se generan en procesos industriales y en procesos del sector agrícola, en algunos casos, terminan generando de que esos gases, esa radiación no sale y termina volviendo a repelarse y volviendo a la Tierra, que es lo que provoca el calentamiento global en estos momentos. Ok, perfecto. Entonces, el efecto invernadero es algo que sucede, ¿verdad? Eso sucede sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede sí o sí? Porque nosotros tenemos la luz del sol, ¿sí? Los rayos solares que permean o entran a la Tierra, ¿verdad? Y entran con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Imagínense las plantas. ¿Qué pasaría si las plantas no recibieran la luz del sol? No habría fotosíntesis, profesora. Entonces no hay el proceso de fotosíntesis. ¿Para qué le sirve a la planta realizar la fotosíntesis? Alimentarse y crear oxígeno a la vez. Exacto, entonces para producir alimentos, ¿verdad? Y producir oxígeno. ¿Quiénes los que vamos a aprovechar el oxígeno? Nosotros primordialmente, ¿sí? Los animales, todos aquellos seres que necesitamos el oxígeno para nuestro metabolismo, para nuestro desarrollo, ¿verdad? Para nuestra respiración. Entonces, el efecto invernadero, quiéralo usted o no lo quiera, es algo que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos ese oxígeno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que expulsamos? Dióxido. Cuando nosotros expulsamos ese dióxido de carbono, profe. Exacto, entonces ese dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, imagínense todos nosotros, más todos los animalitos, más todos aquellos que producen ese CO2, ¿sí? Entonces el efecto invernadero, poniéndonos en un ejemplo de que no hay carros,
poniéndonos un ejemplo de que no hay industria, ¿sí? Poniéndonos en un ejemplo de que no hay quemas, ¿verdad? Incendios o deforestación, ¿sí? Poniéndonos en ese ejemplo, ¿ya? Está el CO2. Entonces, el efecto invernadero sucede de manera natural y normal en la Tierra. ¿Para qué? Para mantener la temperatura, ¿sí? Para mantener la vida en la Tierra, ¿ya? Sucede sí o sí, es para eso. ¿Qué tal que no entraran los rayos del sol? ¿Y qué tal que no quedaran ahí? ¿Qué pasaría? Pues nosotros no tendríamos este clima que tenemos que nos permite la vida, ¿sí? Si está muy frío, ¿qué pasa? Se detiene el crecimiento, se detiene la vida, ¿sí? ¿Y qué pasa si estaría muy caliente? También igualmente, también, profesora, se destruye la vida. Entonces, para que suceda ese equilibrio y haya una temperatura normal que sea apta para nosotros podernos desarrollar, sucede esto de efecto invernadero, ¿ya? Entonces viene el calentamiento global y así como nos decía el compañero, el calentamiento global ya es porque hay un incremento, hay un exceso. En el día a día se está produciendo gases como el CO2, pero también, ¿sí? Todos otro tipo de gases, ¿sí? Que están quedándose ahí aprisionados. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama la capa de ozono. Esa capa de ozono, haga de cuenta que es un colador. Cuando usted hace un jugo y utiliza un colador porque quiere sacar esas semillas, ¿qué pasa? Que por ese colador entra lo que usted quiere que entre, pero se retiene lo que usted no quiere, ¿verdad? Sin embargo, ese filtro, ¿sí? O ese colador, precisamente la capa de ozono tiene esa función, ¿sí? Tiene esa función. Cuando hay exceso, cuando hay incremento de esos gases, pues ¿qué van haciendo? Van deteriorando. Entonces es así como cuando usted tiene ese colador, pero usted como todos los días hace jugo, ya el colador se le van haciendo, no los huequitos que tiene que son para permear, que permiten pasar el líquido, ¿verdad? En este caso la capa de ozono es así también y permite que entren los rayos del sol, pero es que ya esos huequitos ya no son huequitos, sino que se convierten en unos huecos más grandes y es como cuando usted tiene el colador, ya al colador se le van haciendo huecos más grandes y ya a usted no le sirve ese colador. ¿Por qué? ¿Qué está permitiendo que pase? No solamente el líquido, sino también las semillitas. En este caso se permite que los rayos del sol entren, pero entran y se quedan acá. Ya no salen, ya no salen. Entonces el calentamiento global es ese exceso que ya tenemos, pero de los gases de efecto invernadero. Que esos gases van a ocurrir de manera natural. ¿Qué sucede? Que con tantas industrias, imagínense una ciudad como Bogotá, ¿sí? Una ciudad como Bogotá. El parque automotor que tiene Bogotá. ¿Cuántos carros hay en Bogotá? ¿Cuántos camiones hay en Bogotá? ¿Cuántos buses? ¿Cuántas motos? ¿Sí? El desplazamiento de una población tan grande como la que tiene Bogotá, ¿cómo se hace? ¿Sí? Una diferencia, por ejemplo, entre Bogotá y Cali en el tema de transporte, ¿cuál es? ¿Cómo son los buses en Cali? O la mayoría de los buses en Cali. Profe, y también va de la mano también la sobrepoblación, porque la sobrepoblación también hay mucho dióxido en la sobrepoblación también igualmente. Indudablemente, o sea, donde estén las ciudades que estén más pobladas, pues obviamente el incremento de tener nosotros gases de efecto invernadero haciéndonos daño, pues es mayor, ¿sí? Es proporcional. Entre mayor población hay, pues se ven en la más necesidad también de tener ciertas cosas como un sistema de transporte un poco más agresivo, ¿sí? De tener más industria, ¿sí? De hacer mayor uso de lo que son los recursos naturales. Entonces hay una proporción allí.
¿ya? Hay una proporción allí en lo que sucede. Entonces, profe, pero ¿cómo sería eso? O sea, ¿cómo podríamos nosotros regular eso? ¿Qué pasaría? Lo que decía el compañero ahora, la población, ¿ya? También hay una incidencia muy grande en lo que es la población. ¿Por qué? Fíjese que a medida que vamos creciendo como población, pues hacemos mayor uso de los recursos y por ende va a haber un mayor impacto en nuestro ambiente, ¿ya? Un mayor impacto en nuestro ambiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no se murieran las personas? ¿Qué pasaría si no murieran los animales? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Como decía Celia Cruz en la canción, no hay cama para tanta gente, ¿sí? Por eso debe haber una relación entre lo que es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Debe haber un equilibrio ahí, ¿sí? Y eso es para evitar el tema de sobrepoblación también. Sí, sí, sí vamos relacionando cómo vendría siendo esto. Sí, señora, excelente, sí, señora. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no, y eso es algo que ocurre naturalmente en nuestra tierra, ¿sí? Hay animales que nacen, hay animales que mueren, lo mismo hay población que nace todos los días, pero también hay una población que muere todos los días. Entonces, cuando nosotros vivimos en ese contexto, ¿sí? De que hay unos que nacen, pero hay unos que mueren, es que se logra esa cierta armonía, pero a veces eso no es así, ¿ya? Y por eso vemos ejemplos y hay ciudades donde hay un mayor desarrollo que en otros. ¿Qué estrategias podemos utilizar nosotros para disminuir efectos como este? Por ejemplo, el calentamiento global. El efecto invernadero siempre va a existir, siempre va a existir, ¿sí? Después de que haya luz del sol, va a existir un efecto invernadero. Lo que pasa es que el efecto invernadero de hace 50 años no es el mismo que el de ahora, ¿cierto? Porque no había tanta industria como la que hay ahora, no había tantos carros como la que hay ahora. Usted ahora va a una casa y mínimo hay una moto, ¿cierto? Mínimo, usted va a una casa y mínimo hay una moto. Entonces, hay una moto, hay gente que tiene una moto y un carro, hay gente que tiene 2 carros, hay gente que tiene 2 motos y así sucesivamente. Entonces, hace 50 años ese era un escenario que no se vivía. Incluso hace 30 y pico de años era un escenario que tampoco se vivía, ¿ya? A duras penas, y vuelvo y repito, en una casa había una moto y eso, ¿sí? Y eso, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los buses en Bogotá y los buses en Cali? Nada, ninguno. Eléctricos y de combustión. Uno solo eléctrico y los otros de combustión. Ajá, ¿quién tiene eléctricos? Bogotá está renovando, el de Cali es eléctrico, pero Bogotá está renovando el parque automotor en estos momentos. Hay como 650 buses de esos que llegaron la semana pasada, supuestamente, eso lo mostraron el otro día ahí en noticias. Eso es lo que está en stand-by, ¿cierto? Está ahí en stand-by. Sí, Porque, por ejemplo, en las noticias dijeron que en Cali fue la primera ciudad en integrar buses eléctricos. entonces, todo tiene su razón de ser, ¿cierto? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Bueno, ahí hay intereses de todo tipo, ¿verdad? Pero el interés prioritario, ¿cuál sería? Hacer una reducción en el tema de las emisiones atmosféricas para que todos estos gases de efecto invernadero puedan ser disminuidos. Vean, ¿por qué se llaman gases de efecto invernadero? Se llaman así porque es que la verdad es que esto se produce naturalmente. Efecto invernadero es que nos quede, ¿sí? Siempre va a quedar retenido. ¿Cuántos recuerdan cuando en la clase anterior veíamos los ciclos biogeoquímicos? Y hablábamos del ciclo del carbono, y hablábamos del ciclo del nitrógeno, y hablábamos del ciclo del azufre, ¿sí? Hablábamos del ciclo del oxígeno. No hablábamos de ellos por equivocación, ni hablábamos por ellos por hablarlos. Suceden todos los días. Suceden todos los días.
¿sí? Estos ciclos suceden todos los días sí o sí, queramos o no queramos. Entonces, cuando hablamos de dióxido de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿quién lo produce? Nosotros mismos. Los animales lo producen. Entonces son gases que se producen de manera natural y normal. ¿Que hay mucho? Sí, hay mucho. ¿Por qué hay mucho? Porque ahora hay mucho carro, ¿sí? Porque hay muchos carros. Entonces pudiéramos decir que hay muchos porque hay muchos carros, pero ese es incremento. Pero eso sucede normalmente, sí o sí, ¿ya? El metano. ¿Dónde se produce el metano? ¿Cómo se produce el metano? La verdad es que no sé, profe. ¿Quiénes tienen fosa séptica en su casa? ¿O quiénes han vivido alrededor de fosa séptica? Y también se produce naturalmente, como los humedales, también produce metano naturalmente para el tema del efecto invernadero, pero ya era ¿cómo se llama? Como le dijera, controlado por la naturaleza, controlado, pero ya nosotros estamos en el tema que estamos en el tema que ya lo estamos haciendo descontroladamente. Un ejemplo, en la República de Bangladesh, que fue una de las ¿cómo se llama? De las ciudades más contaminadas del mundo, las ciudades más contaminadas del mundo. Y tuve bien ese tutorial que Bangladesh, el ser humano es el que tiene toda esa cuestión, viven sobre la basura prácticamente. Uy, terrible. Sobre la basura. Ahorita vamos a ver una imagen de eso. Bueno, el metano es producido de manera natural también. Mire que las vacas no solamente producen CO2, sino también metano. Entonces, en el estiércol de animales como las vacas, ¿verdad? En el estiércol de animales como las vacas, ahí hay metano, ¿sí? Nosotros, vea, cuando las heces fecales llegan a las fosas sépticas, cuando usted destapa una fosa séptica para hacerle un mantenimiento, ¿qué es lo que sale de allí? Sale metano, ¿cierto? Entonces hay algo que eso se ocurre de manera natural y como decía el compañero, en esos cuerpos de agua que tienen una alta contaminación, ahí también hay contaminación de todos tipos, ¿sí? Hay humedales que trabajan para descontaminar también. Entonces, ahí hay producción de metano. Óxido nitroso. ¿Qué recuerdan cuando veíamos el ciclo del nitrógeno? Cuando veíamos el ciclo del nitrógeno. Que nosotros el nitrógeno no lo podemos asimilar, o sea, que nosotros digamos, ay, estoy respirando nitrógeno, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer de esa manera. ¿Cómo sucedía esa absorción del nitrógeno? Como óxido nitroso, ¿sí? Como óxido nitroso llegaba nuevamente a la atmósfera. ¿Por qué? Porque había una parte que la trabajaban las bacterias, trayéndolo de una parte más compleja a otra parte menos compleja, como es el óxido nitroso. Entonces, fíjese que, mire cuánto tiempo van a permanecer, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo van a permanecer en la atmósfera? Entonces dice que el dióxido de carbono dura de 5 a 200 años. O sea, de 5 años a 200 años permaneciendo ahí en la atmósfera. ¿Sí? El metano puede estar por lo menos unos 12 años. Disculpe que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa. Hay un ruido, hay alguien que tiene el micrófono abierto, no voy a escuchar bien. Bueno, ya voy a revisar para cerrar micrófono aquí. Ya desactivo el micrófono. Listo. Yo creo que ya, ¿cierto? Sí, profe, ya. Ok. Entonces, no todos van a permanecer, ¿verdad? Ahí retenidos todo el tiempo. Pero fíjense que son tiempos importantes. Mire los hidrofluorocarburos, que son los HFC.
¿Dónde encontramos esos HFC? Los encontramos en máquinas como los aires acondicionados, en los aerosoles que se producen, ¿sí? Y dice que hasta 270 años pueden estar retenidos ahí, ¿ya? El hexafluoruro de azufre, también recuerden que las famosas lluvias ácidas, ¿cómo se producen? Nosotros tampoco podemos asimilar el azufre como tal, sí en otros compuestos. 3.200 años. Entonces, fíjese que hay gases de efecto invernadero que se producen de manera natural y otros bajo el exceso de ¿qué? Bajo el exceso productivo, la industrialización que hemos tenido, ¿sí? Y eso ha afectado y ha hecho que suceda el otro fenómeno o un efecto, porque en realidad el efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre. ¿Qué pasa cuando este efecto invernadero o estos gases de efecto invernadero se están produciendo de mayor manera o de una manera acelerada? Que hay unas consecuencias o unos efectos y en este caso va a ser que el calentamiento global, ¿ya? El calentamiento global. Evidentemente ese calentamiento global incide en todo lo que tiene que ver con la vida en nuestro planeta. Y una de las cosas, o cómo es el desarrollo natural y normal de acá de nuestro planeta. Hay algo que sucede y también es un efecto del cambio climático, ¿sí? O consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, y es el cambio climático. Como consecuencia de ese calentamiento, de ese exceso o de ese incremento de los gases de efecto invernadero, sucede el cambio climático. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué es ese cambio climático? Hay un aumento en la temperatura, ¿sí? Hay un aumento en la temperatura. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta y hace 50 años, hace 30 años o hace 20 años, incluso hace 10 años, uno no sentía el mismo calor que siente ahora, ¿cierto? Y uno dice, oye, pero antes hacía como más fresquito, ¿verdad? Allá el compañero que está en Bosconia. Fogonia, Fogonia. Hay alguno de Ciénaga. Ay, no, yo sí me río porque, bueno, en O de Ciénaga. Fundición Magdalena. Fundición presente. Fundación Señor, también el es. difícil Magdalena es caliente, o yo, el difícil, uy. El difícil, claro, si el difícil está cerquita de Bosconia, son pueblos Sí. cercanos. El difícil es un horno, Uy, profe. no. Eso es un horno aquí en este pueblo. Yo te digo una Pero cosa. estamos bien Bueno, porque está lloviendo. Profe, Estamos bien porque si, está lloviendo. si yo cuando voy no llego más negro del solazo que hasta allá. otro municipio que es, bueno, no es tan caliente como el difícil, pero Plato también es calientico. El También es Paso, caliente. César. Sí, yo acá, bueno, a nivel de Magdalena, pues conozco un poquito más y de verdad que sí, esas fronteras, lo que es Bosconia, que es como la frontera entre Cesar y Magdalena, son pueblos bastante calientes. Pero bueno, de todas formas, mire, fíjense que hace 30 años no era igualito que ahora, ¿sí? Antes, hace 30 años era mucho más fresco, ahora no. ¿Sí? Hay un aumento en esa temperatura normal y natural que debemos tener nosotros, hay un aumento, ¿ya? Hay un aumento. Cambian los patrones de lluvia. Por ejemplo, fenómeno de la niña, fenómeno del niño, ¿sí? El huracán Iota y todos esos fenómenos y cambios climáticos que ocurren. Entonces, usted dirá, bueno, generalmente para estas fechas siempre llueve, ¿cierto? Pero a veces ya usted llega a ver y dice, no, en esta fecha, ¿por qué si tenía que llover no llovió? Luis Fernando. Profe, no, aportando pues a lo que está diciendo, pasa que lo del cambio climático y todo esto, nosotros nos hemos encargado, el ser humano se ha encargado
poner loco el clima, de poner al mundo, pues, a la Tierra en ciclos climáticos extemporáneos. O sea, cuando eran temporadas de lluvia, ahora es temporada de sequía. Y pasa que como el clima está tan descontrolado, cuando llueve, llueve mucho. O sea, hay un exceso de lluvia. Y cuando hay sequías, hay exceso en la sequía. O sea, hay sequías súper largas. Entonces cada vez se va agravando más la situación, y los que sufren, ahorita que en Colombia, con el llamado fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, aquí pues hay mucha gente que sufre por eso, porque empieza a llover, y cuando empieza a llover no caen 20 milímetros de agua como caían antes, sino que caen 60 y 70 milímetros de agua, y eso ya se suben los caudales, empiezan las inundaciones y ay, En otras regiones del país, por ejemplo, este fin de semana estuvo lloviendo muchísimo en zonas como Ibagué, o sea, lo que es el Tolima, estaba cielo roto todo este fin de semana, o sea, fuertes lluvias, ¿sí? Y uno dice, caramba, pero por allá llueve todos los días, en cambio por acá ni un aguacerito, ¿cierto? Eso va evidenciado también por ese cambio climático, ¿sí? Hay un cambio evidente, hay un aumento. Mire, cuando el tema de las sequías, entre más calor hace, ¿sí? Recuerden el ciclo del agua, recuerden el ciclo del agua. ¿Cuál era el primer paso del ciclo del agua? ¿Cómo empezaba ese ciclo del agua? evaporación. Con la evaporación, ¿cierto? Entonces, imagínense si hace más calor, hay una mayor evaporación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay más evaporación? Pues eso aumenta la ola de calor y aumenta la sequía. Parece mentira, pero resulta que esa agua que cambió su estado, porque eso es lo que es esa agua, ¿cierto? Que cambia su estado, ya no es líquida, sino que se vuelve gaseosa en ese proceso de evaporación. Llega y se queda ahí retenida. Pero como hace mucho calor, porque está pegando, o sea, están los rayos del sol también ahí, ¿qué hace? ¿Qué pasa con eso? Que no logra ver precipitaciones, entonces hay demasiada sequía, ¿sí? Cuando hay las precipitaciones es pues cuando viene la lluvia, ¿ya? Eso es ocasionado por qué? Esas son consecuencias del cambio climático. Todo esto son consecuencias del cambio climático. Entonces, vemos que no solamente hay aumento en la evaporación y las sequías, sino que también vienen todos, como dice la canción, vienen huracanes, vienen avalanchas, ¿verdad? Vienen todos esos fuertes vientos, y esos vendavales ocurren también por la alteración de los cambios en el clima. Se cambia el círculo normal o la circulación normal de los vientos. Entonces, ¿qué pasa? Que los vientos cambian hasta de dirección, y cuando lo hacen, modifican, ¿sí? Modifican que las corrientes, y sobre todo las corrientes ¿en dónde? En los mares. O sea, por eso es que uno ve que no llueve igual que antes, ¿sí? Que no llueve igual que antes. Hay un efecto muchísimo más grave, y es que entre más calor haga, ¿qué va pasando? Se van derritiendo ¿quiénes? Se van derritiendo los polos. Los glaciares. Los polos, los glaciares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ellos se derriten? Que se incrementa el nivel del mar. ¿Qué pasa con el incremento del nivel del mar? No solamente el incremento del nivel del mar, sino que las aguas ya no son igual de frías, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tienen la misma temperatura las aguas? También se ve disminuida el crecimiento de ciertas especies, ¿ya? O la multiplicación de ciertas especies. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, entonces el cambio climático, ¿qué vendría siendo? El cambio climático con todo esto es un efecto ¿de qué? Del calentamiento global.
Pero el calentamiento global viene siendo un efecto ¿de qué? Del incremento en los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Aquí tenemos unos videos que van a servir de apoyo. Estas diapositivas pues ya las tienen en la carpeta de contenidos de la unidad 2. Entonces, ahí vamos a tener para poder revisarlos y que puedan complementar, ¿ya? Para que les sirva para poder resolver el taller que está colgado en plataforma. Entonces, siguiendo con el contenido de la segunda unidad y siguiendo con lo que tiene que ver, ¿sí? Aquí un tema se agarra con el otro. Acá ningún tema está despadrinado y todo tiene que ver con todo, ¿cierto? Ahora ustedes dirán, profe, pero de todo eso que usted está diciendo, ¿de qué nos sirve a nosotros eso en seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué podemos decir? Que debemos ser amigables con el medio ambiente, bro. Bueno, pero poniéndolo en particular, Nosotros como funcionarios, como futuros administradores de los sistemas de gestión y de los sistemas bueno, tenemos que según la ISO 9, la ISO 34000, que creo que es ¿cuál es? la Se seguridad me de pasa salud en el trabajo. la norma. No, la de medio ambiente. La de medio ambiente creo que es La 14.000, la 14.000. la 14.000, sí, la 14.000. Hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad ambiental de las empresas, y nosotros tenemos que ser garantes también de eso y llevar a la empresa también a que cumpla con esos estándares mínimos de responsabilidad ambiental y no solamente que cumpla los estándares mínimos, sino llevarla a que de verdad tenga una política de conciencia ambiental e irla Que, ejecutando bueno, en el sistema. yo ahí te interrumpo un poquito y de pronto, bueno, quiero comentar lo siguiente. Pues, digamos, yo tengo una empresa, entonces, digamos que mi empresa es una Profe, repostería. disculpe, ¿será que Sí. será mi internet? Pero es que soy como entrecortado, no sé si es el tuyo o el mío. Todos me escuchan entrecortado. Yo le escucho No, bien, No, profe. profe. Yo le escucho bien. Ok, entonces, bueno, por eso yo siempre estoy preguntando, incluso hoy estoy utilizando otros audífonos, ¿verdad? Porque me pasa que a veces, no sé, también puede que sea el internet o el computador, no sé, o el programa Zoom como tal, entonces a veces uno como que no lo escuchan bien, pero les agradezco que me lo hagan saber, en caso tal de que no me escuchen bien, pues me digan, profe, no escuchamos bien, que enseguida buscamos otra alternativa. Bueno, yo de pronto interrumpí un poquito al compañero. ¿En qué sentido? Digamos, yo tengo una panadería o una repostería. ¿Será que yo en mi repostería bueno, no estoy obligada, porque de hecho nadie está obligado, ¿sí? El tener un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión ambiental o ciertos sistemas que ayuden a que nosotros tengamos una optimización de nuestros procesos y tengamos una eficiencia mejor en nuestros procesos, pues no estamos obligados, ¿no? Eso lo que le da es un plus a mi empresa. Entonces, en ese sentido, se empezaron a desarrollar normas como la norma 14.001, ¿sí? La ISO 14.001, que es la que nos dice a nosotros que debemos tener una política ambiental y que nuestro sitio tiene que tomar medidas con ese componente ambiental y tiene que salvaguardar su responsabilidad tanto social como ambiental. Listo. Ustedes consideran, si yo no estoy obligada a implementar un sistema de gestión, ¿se acaba mi compromiso con el medio ambiente? Pues no, mi compromiso con el medio ambiente no se acaba, ¿sí?
Y desde el punto de vista de administración en la seguridad y salud en el trabajo, todavía menos, ¿sí? Ahí es cuando yo tengo que garantizar que el entorno, entiéndase como entorno no solamente el espacio físico, sino también todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Todo lo que hay alrededor. Entonces, mi entorno, yo tengo que garantizarte que mi entorno les está dando tanto seguridad como salud a mis trabajadores, ¿ya? Por ahí alguien levantó la mano, creo que fue Rubén. Buenas noches, profesora y compañeros. Aportando lo que usted dice, docente, yo trabajo en el tema de sistemas de gestión integrados en empresas. A pesar de que las empresas en su gran mayoría no están obligadas, desde la 2184 del 2019, que fue la que unificó todo lo que es el código de colores, el tema del manejo de los residuos, todas las empresas y hasta las viviendas están obligadas a cumplir con esa ley. De hecho, ahora en la semana pasada entró a regir el código de policía, en donde perfectamente nos pueden colocar una contravención o unas multas, primero pedagógicas y luego ya en temas económicos por no cumplir con eso. Bueno, hay unas excepciones, en la, pues nosotros pues te nos estás adelantando. Ahora, cuando veamos la parte de saneamiento básico, pues vamos a mirar un poquito más de esa norma, ¿verdad? Que salió en... Profe, sí. Ya un segundito y termino acá para que continúe, para no interrumpirla. Sin embargo, pese a que de pronto no estamos en las empresas obligados, no todas las empresas están obligadas al tema ambiental, sí tiene mucho que ver el tema ambiental porque, por ejemplo, en el sector en el cual yo trabajo, que es el sector banano y palma, la labor de lo que tiene que ver con los residuos peligrosos, pese a que es parte ambiental, recae sobre el área de seguridad y salud en el trabajo. Y toda la cuestión de residuos peligrosos se va al área de seguridad y salud en el trabajo más que al área ambiental, porque finalmente eso va a generar un impacto negativo o positivo en el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese era mi aporte. Bueno, desde el sector agrícola y desde el sector de alimentos, pues productivo de alimentos, nosotros manejamos algo que son los planes de saneamiento básico y ahí, dentro de esos planes de saneamiento básico, se debe tener en cuenta el tema del manejo de los residuos, ¿ya? Evidentemente, si yo no manejo mis residuos de la manera correcta, estoy generando contaminación, ¿sí? O sea, recordemos, cada una de nuestras acciones pues trae una consecuencia y esas consecuencias pueden ser efectos positivos o efectos negativos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, por eso yo les decía, bueno, listo, si la empresa no está obligada a montar un sistema de ISO, ¿sí? Por ejemplo, como una ISO 14001, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad social? ¿Cierto? Y esa responsabilidad social va evidentemente agarrada de una responsabilidad ambiental. Hay dos chicos que levantaron la mano, vamos a revisar quiénes son, Daniela y después Luis Fernando. Buenas noches para todos. Me gustaría hacer un aporte. Sí. Anteriormente trabajé en la empresa Interaseo acá en Santa Marta, quizás muchos tengan conocimiento. Y bueno, siempre de que la persona se le hacía la inducción a los nuevos empleados, fueran operarios, conductores del área, de cualquier área, siempre se le hablaba de la responsabilidad ambiental e incluso luego se le realiza como una evaluación, un examen, por decirlo así, en donde hay preguntas que se tienen en cuenta lo ambiental. Igual todo durante el tiempo de ese día en que las personas están ingresando, se les está hablando sobre lo ambiental. También cabe resaltar que estamos siempre como supervisados, o bueno, esa empresa está supervisada por el DAPSA y tienen muy en cuenta lo del manejo ambiental que se le den, los residuos peligrosos, los residuos de RESPEL, porque Interaseo tiene
ciertos vehículos que recogen residuos peligrosos de las clínicas, igual se le Así debe es, dar un buen así es. manejo. Igual así también en el relleno sanitario. Entonces, aparte, hay unos operarios que laboran en la mina, en el Cerrejón y eso, y como son muchas empresas las que trabajan en conjunto que están dentro de Cerrejón, siempre hay auditorías a nivel o sea, lo ambiental, que los vehículos estén en buenas condiciones, que no derramen lixiviado en las vías, que no haya reguero de gasolina, ni trapos impregnados de gasolina, o sea, tantas cosas en todas las áreas. Entonces, bueno, quería comentarles eso. Incluso, eh, si llega a existir una auditoría por alguna empresa que esté dentro de la mina y encuentren una falencia, pues pueden cancelar el contrato o pueden tener como situaciones en cuestión económica, o sea, los pueden sancionar económicamente. Y igual acá el DAPSA hace revisiones constantes e incluso ellos se meten sin avisar, ellos llegan a la empresa y se les tiene que atender no. y revisan todo. Es que cuando, bueno, hablando con respecto al tema de autoridades, ¿sí? El DATSA es una autoridad sanitaria, ¿sí? El INVIMA es una autoridad sanitaria, las secretarías de salud son autoridades sanitarias. Y esa parte, por eso yo les decía, bueno, no se me adelantaran, porque lo que concierne a saneamiento básico, pues es precisamente que nosotros estemos al pendiente de esa parte, ¿sí? Yo siempre le digo a los estudiantes, vea, ustedes, desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, a veces uno es el que lleva del bulto, ¿sí me explico? O sea, uno tiene que estar encargado, pues, o sea, o no encargado, pero sí una buena armonía y una buena relación con la parte del talento humano o recursos humanos, ¿cierto? También tiene que estar una armonía con esa dependencia, si lo tienen, ¿no? Si lo tienen, porque si no lo tienen, nos toca sí o sí esa parte y ese componente ambiental, porque hay empresas que sí tienen ingenieros ambientales o tienen personas preparadas en ese campo, ¿no? Pero si no lo tienen, pues a nosotros nos toca incursionar en esa parte y ser apoyo, así como lo hacemos en talento humano, así como lo hacemos, ¿sí? En todos los frentes. Entonces, es importante que nosotros empecemos a revisar cómo ese componente ambiental se convierte en un riesgo, ¿sí? Para el funcionamiento normal del quehacer que tenga la empresa donde yo me esté desempeñando. Me explico. Si yo tengo, y vuelvo al ejemplo, si yo tengo una panadería o una repostería, entonces yo podré decir, no, pero si yo no le estoy haciendo daño a ninguno. Aquí yo no tengo chimeneas que se vayan y produzcan esos contaminantes, ni azufre, ni nitrógeno, ni nada de eso, ¿verdad? Pero, ¿qué otros desechos tú estás generando? Tienes una trampa de grasa, por ejemplo, para disminuir esos efectos y que esas grasas no vayan al alcantarillado directamente y no contaminen los cuerpos de agua, por ejemplo. ¿Sí? Es entrar a revisar en particular. Para eso nosotros debemos empezar a identificar cuáles son los posibles riesgos a nivel de ambiente, ¿sí? Que nosotros vamos a vivir. Nosotros siempre vamos a estar llenos de riesgos de todo tipo, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano? No sé. ¿Quién más levantó la mano? Luis Yo, profe. Fernando. Luis Fernando, ok. No, era pues, complementando esa idea que si bien no están obligadas las empresas a cumplir con la 14.001, eso es un plus muy grande para la empresa. Le da credibilidad, o sea, le da una credibilidad enorme y le da un impulso a nivel corporativo. Entonces, obviamente, pues en los dos estamos poniendo pues las dos partes o las dos caras de la moneda, o estamos comparando pues de lo micro a lo macro. Por lo menos la panadería, sí, si bien no puede tener un sistema así estructurado, pues puede tener responsabilidad en la disposición de sus desechos. Como está diciendo usted, la trampa de grasa, de pronto si utilizan algunos elementos
que puedan ser peligrosos, los desechos. Cuando nosotros, Sí. ¿cómo empezamos nosotros a realizar un esquema o cómo empezamos nosotros a hacer una matriz de riesgo? ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que evaluar es cuál es nuestro trabajo, ¿cierto? No va a ser lo mismo yo trabajar en un restaurante a trabajar en un puerto, ¿sí? No va a ser lo mismo trabajar en una empresa como, digamos, bueno, trabaja ahí en una firma de abogados, ¿cierto? O, sí, a decir que trabaja en una empresa aeronáutica, ¿sí? O que trabaja en un aeropuerto, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, para nosotros empezar a identificar los riesgos y para hacer esa dichosa matriz de riesgos, de riesgos de todo tipo, ¿no? Porque nosotros hacemos matriz de riesgo para evaluar precisamente todos aquellos riesgos que puedan afectar nuestra función y que puedan afectar a nuestro personal. Entonces, primero es identificar qué es lo que nosotros hacemos. ¿Será que yo genero residuos peligrosos? ¿Será que yo genero lixiviados? ¿Será que yo genero residuos líquidos? ¿Será que yo genero cortopunzantes? ¿Será que yo genero, sí, empezar a identificar qué tipo de residuos generamos, por ejemplo, pero eso lo va a determinar es la razón de ser y la función que tenga la empresa donde yo me estoy desempeñando, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, pues hay unas normatividades asociadas a esos quehaceres, ¿ya? Entonces hay unas normatividades asociadas, hay decretos, resoluciones, que me dicen a mí cómo debo hacer mi trabajo, ¿ya? Entonces, para el tema de alimentos hay una resolución, ¿sí? La 2674 del año 2013 y te dice que todas las empresas deben manejar buenas prácticas de manufactura. Dentro de ese quehacer de las buenas prácticas de manufactura, a ti te dicen, hombre, tienes que trabajar con tus desechos, o sea, tus residuos, tienes que ver cómo vas a hacer la disposición final, porque si eso te contamina, los alimentos se van a ver contaminados. Eso es un ejemplo, ¿sí? El que trabaja en el puerto, lo que decía la compañera ahorita, había que identificar si no se producía residuo biológico, ¿verdad? Que hace parte del RESPEL o residuos peligrosos, ¿sí? Para saber qué camión le voy a mandar, saber cada cuánto se va a hacer esa recolección y quién va a ser el encargado de hacer esa recolección, ¿ya? Entonces, siempre partimos de determinando cuál es nuestro quehacer, qué hacemos y de allí empezamos a hacer la identificación de los riesgos que yo voy a tener, ¿ya? Entonces, por eso desde ese punto de vista es interesante e importante que nosotros conozcamos cómo vamos a identificar, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar esa primera parte del ejercicio? ¿Ya? Hablamos entonces, siguiendo con la misma línea, ¿sí? Entonces, ¿por qué se genera el calentamiento global? ¿Por qué se genera el calentamiento global? Indudablemente por la contaminación, ¿sí? Entonces, sí hay calentamiento global. Por ende, del calentamiento global hay un cambio climático. ¿Y por qué sucede todo eso? Porque hay contaminación. ¿Contaminación de qué? Por ejemplo, una contaminación a nivel ambiental, donde el agua, el suelo y el aire, que son factores bióticos o abióticos. Abióticos. Abióticos, ¿cierto? Que son factores abióticos con los cuales nosotros nos desarrollamos. Incluso sin ellos no podemos tener vida nosotros, ¿sí? Entonces, la acumulación de los desechos o los contaminantes, ¿sí? En el ambiente, ¿qué pasa? Reducen nuestros recursos naturales, reducen o bloquean la acción que tiene esa atmósfera, entonces se ve perjudicada la capa de ozono y por ende se ve perjudicado ¿quiénes? La salud de los seres vivos. Y no somos solamente nosotros, aquí también entran los animales. ¿O ustedes qué creen? ¿Cuántos han visto la imagen en que sacaron unos peces del mar y cuando los abren están llenos de bolsas plásticas? ¿Sí? Entonces, la salud de otros seres vivos, como los peces, hay un daño en los ecosistemas.
Hay ecosistemas que se ven deteriorados y se ven perjudicados. ¿Por qué? Por los desechos y por los contaminantes. Y este tema de las basuras, vea, es en todas partes. En todas partes. Pero, hasta mutaciones, profe. claro que sí. Las mutaciones se dan de diferentes maneras, pero las mutaciones a nivel genético y a nivel celular de nosotros ocurren ¿por qué? Por la intervención de, lo que pasa es que cuando nuestro ambiente se ve afectado, a nosotros nos cambian el ambiente y enseguida ahí, ¿qué pasa? Ahí vienen las mutaciones, ¿cierto? Nuestras células ni siquiera son capaces de adaptarse a esas nuevas situaciones. Entonces, como no se ven capaces de adaptarse a esas nuevas situaciones, ocurren las famosas mutaciones, ¿ya? Las famosas mutaciones, donde... Profe, ¿sí? profe, ¿qué pasa? Que ahí con el tema de las mutaciones ya es porque el uso excesivo de los polímeros y del plástico hay mucho, eso es eso no es una epidemia global. En todos lados el mar está lleno de plástico y de polímeros sintéticos. Lo que pasa es que los peces, como eso se mete a los ecosistemas, las lluvias están en los ríos desembocan en el mar y eso se va llenando de plástico. Y ellos se comen ese plástico y esas partículas de plástico que algunos tienen partículas de metales pesados, entonces se aumenta el nivel de mercurio que tienen los peces, se aumenta el nivel de plomo que tienen los peces porque se comen el plástico y eso ya va directamente al sistema de nosotros y el cuerpo lo rechaza, el aparato inmune lo rechaza y ahí empieza todo el cuento de la mutación por ese tipo de situación. Todos, bueno, me imagino que de pronto cuando ustedes vieron la parte de biología, todos tenemos un funcionamiento, nuestro funcionamiento es a nivel celular, ¿sí? A nivel celular. Nosotros somos organismos eucariotas, los cuales tenemos una información genética determinada por genes, ¿cierto? Incluso tenemos 23 pares de genes en los cuales se ve contenida toda nuestra información genética y cómo vamos a funcionar a nivel celular. ¿Qué pasa cuando nosotros hay algo en el ambiente que no lo podemos metabolizar o que no lo podemos comer, como digamos así popularmente? Lo mismo pasa con los peces, con nosotros. Lo que el compañero mencionaba ahorita como el tema de los metales pesados. El caso del mercurio, ¿verdad? El caso del mercurio contaminando cuerpos de agua y por ende, ¿qué pasa con los pescados, con los peces? Los peces lo acumulan, ¿sí? Lo acumulan, más no lo metabolizan y tampoco lo desechan, sino que lo acumulan. Cuando nosotros comemos esos pescados, pues, ¿qué hacemos nosotros? La misma historia, también lo acumulamos, ¿ya? Claro que para que usted le dé una enfermedad producida por la ingesta excesiva bueno, tiene que ser una ingesta, pero excesiva, para que usted le pueda dar una intoxicación por mercurio o algo así, ¿verdad? Uno dice que eso no pasa nada, pero eso va generando esos cambios a nivel celular. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo empieza a asimilar, así como los otros seres vivos empiezan a asimilar y se empiezan a adaptar. Vea, hay organismos que tienen mejor adaptación que nosotros, entre esas están las bacterias, ¿sí? Que tienen muchísima mejor adaptación que nosotros. A nosotros los seres humanos, ¿qué pasa? A nosotros llega a haber una mutación y cualquier mutación nos puede hasta matar, ¿sí? En cambio, en otras especies y en otros seres vivos, no les resulta igual que a nosotros, ¿ya? De ahí a que se deriven, ¿de acuerdo? Miren, la contaminación da para todo, ¿sí? Da para todo. En la contaminación del agua, lo que decíamos ahora, los recursos o el recurso hídrico se ve contaminado. Imagínense ahí. Imagínense este escenario multiplicado por quién sabe cuántas veces, ¿sí? ¿Y en qué tiempo? ¿Ya?
El recurso hídrico se ve contaminado. Acá se ve que esto está contaminando ¿qué? Un río. ¿Ese río dónde desemboca? Pues en el mar. Entonces, ¿qué ecosistemas se ven afectados? El ecosistema acuático, tanto de cuerpos de agua dulce como de cuerpos de agua salada. En ambos, ¿sí? En ambos. ¿Cómo se incorpora o qué es lo que pasa con esa contaminación? Hombre, le estamos echando al agua lo que no le pertenece, ¿sí? Lo que no le pertenece, lo que el agua no es capaz de comerse, ¿sí? Por decirlo así. El agua no es capaz de transformar esos desechos en otra cosa. Todo lo contrario, lo que hace es que se contamina el agua, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, cuando utilizamos otros químicos, cuando le echamos directamente las basuras, ¿sí? Cuando utilizamos algunas cosas que no ayudan, ¿sí? Al mejoramiento de esa agua, sino por el contrario, lo que estoy buscando, ¿sí? Lo que estoy buscando es beneficiarme como establecimiento o como empresa y no tengo en cuenta, o como persona normal, y no tengo en cuenta que este es un recurso que cuando vengamos a ver que se acaba, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿será que por eso, a raíz de eso, a veces los peces tienen como mal sabor? Bueno, imagínense, no solamente el mal sabor, sino, bueno, el tema del mal sabor depende, ¿sí? Depende. Hay algo y es que se debe tener en cuenta cuando uno habla del tema de los peces o del pescado en este caso. Bueno, se llama pez cuando está en el cuerpo de agua, pero ya se llama pescado cuando ha sido cazado, ¿verdad? Ya cuando ha sido capturado. Entonces, desde la captura hasta la transformación, quiere decir que en ambas situaciones yo debo tener cuidado. A veces ni siquiera el mal sabor es por contaminación, sino que a veces el mal sabor fue porque hubo un mal proceder en la captura y la contaminación no viene del cuerpo de agua, sino de cómo usted realizó la captura, ¿sí? O puede venir la contaminación en la manipulación. Entonces, no lo abrieron bien, no le quitaron las agallas de manera correcta, no hubo de pronto un buen lavado de ese pescado, ¿verdad? ¿Sí? No siempre podemos decir, no, es que ese pescado estaba contaminado, no. O es que ese pescado por eso tenía ese mal sabor, no. Hay que revisar, ¿sí? Cuál es la forma en que viene ese pescado y si de pronto no hubo a nivel de proceso o de manipulación, pudo haber incidido en que ese sabor se viera alterado, ¿ya? Consecuencias de la contaminación del agua: disminución del ecosistema marino. Por eso vemos que tiene ese pececito que está ahí. ¿Qué le está pasando a ese pececito? Por lo menos está usando los elementos de protección personal, ¿verdad? ¿Qué elemento de protección personal está utilizando el pececito? Una máscara. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por todos los contaminantes que tiene alrededor. ¿Qué pasa Residuos, con esos contaminantes? Que disminuyen el oxígeno que hay en el cuerpo del agua. O sea, el pobrecito no puede ni respirar, ¿ya? No tiene ni para dónde echar. Ahora, el de este lado, que está, bueno, hacia la parte izquierda, ¿verdad? Que está la otra imagen. ¿Qué pasa con con ese cuerpo de agua? Descargas de aguas residuales. Si ven el sanitario ahí y también ven como una lavadora, ¿cierto? ¿Qué más? Los residuos de empresas, ¿sí? Derrames. Un buque de petróleo.
que hay un derrame, ¿verdad? Porque se chocó y se partió, entonces hubo un derrame. ¿Qué más vemos? Hay un tractor, ¿verdad? Entonces aquí viene cómo se contaminan también los cuerpos de agua subterráneas, o teniendo en cuenta que ahí hay un cultivo, ¿cierto? Entonces como ese tractor ahí está fertilizando esa tierra. Entonces hay que tener cuidado también con los fertilizantes o aquellas sustancias que se utilicen para las mejoras en los suelos. Mire la imagen, lo que decía el compañero ahorita de Bangladesh, es que no solamente Bangladesh, este es como India, este pedazo, de esta foto, si no estoy mal. ¿Qué tipo de contaminación vemos ahí? Es una imagen terrible. Acá. Hay contaminación de todo, ¿cierto? Agua, del suelo, del aire, de todo, hay contaminación ahí. Pueden aquí parásitos, bacterias, de cuánta cosa. No, ahí hay mico, sapo, rana y todo lo que a usted se le ocurra, hay ahí. Todo lo que pueda sobrevivir a eso. Todas las enfermedades, ¿cierto? Y eso es una realidad. Eso es una realidad en los diferentes espacios, en los diferentes ambientes, en diferentes ciudades. Y esto pasa en cualquier parte del mundo. Ahora bien, los que somos de acá del Magdalena, de pronto en menor intensidad, ¿cierto? De pronto en menor intensidad hay un municipio acá en Magdalena que se vive un flagelo muy parecido a ese, pero en menor intensidad, ¿cierto? ¿En cuál es? Profe. ¿Cuál es? No será Nueva Granada. Tasajera. Bueno, el municipio es Pueblo Viejo, corregimiento de Tasajera, ¿cierto? Pueblo Viejo y Tasajera, sí. Y eso. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ver lo que yo les estoy diciendo? Profe, cada vez que uno No, va pues para si allá, uno cuando pasa por ahí, eso es evidente. ¿Ustedes saben cuántas actividades se han hecho? ¿Ustedes saben cuántas actividades se han hecho en torno al mejoramiento de eso que hacen ellos ahí? Resulta que esa contaminación no está dada así porque sí. Adivinen qué hacen ellos con la basura. Las utilizan para hacer barricadas, ¿sí? Para que cuando empiezan las lluvias, que empieza a elevarse un poco el nivel de la ciénaga, ¿sí? No se les vayan a inundar las casitas o los espacios donde ellos viven. Entonces, ¿qué hacen? Colocan la basura de barricada, ¿ya? ¿Qué pasa cuando llueve? Pues que esa basura se va nuevamente. Entonces ya se va en manera de contaminación. Entonces contaminan los cuerpos de agua, contaminan los suelos, hay basura por todo lado. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Ellos utilizaban era la basura para hacer barricada y que no se les metiera el agua cuando lloviera. no, profe, esa sí no me la sabía. De acuerdo. Pero Hace- peor la solución que la. el remedio que la enfermedad. El remedio que la enfermedad, sí. Eso es una falta de sentido, yo no sé, de común, porque ¿cómo van a poner eso? Ustedes recuerdan cuando hablábamos del concepto de medio ambiente y decíamos que medio ambiente era ¿qué? Era ese Lo que nos rodea. Acuérdense que decíamos que había un componente físico, ¿cierto? Donde estaban la parte física, química y biológica, ¿cierto? Pero decía que había un componente que social, económico y cultural, ¿sí? Ese componente cultural, social y económico es el que pasa factura ya.
yo tuve la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Salud del Magdalena y hace como 4 años, si no fue más, como 5 años por ahí, yo estuve en Tasajera, ¿sí? Estuvimos en Tasajera, bueno, fuimos a Pueblo Viejo y Tasajera, estuvimos allá realizando una investigación porque hubo unas muertes de 2 o 3 personas, ¿sí? Fallecieron con una sintomatología pues un poco extraña, ¿sí? Y ustedes dirán, ay, profe, ¿y usted por qué fue? Usted no es médico, ¿verdad? Bueno, yo soy microbióloga y pues trabajo en lo que tiene que ver con, bueno, en ese momento estaba trabajando con el componente de análisis de aguas, ¿sí? Y queríamos verificar si la calidad del agua que ellos estaban recibiendo era la apta. Y además, desde la parte de salud ambiental salimos a hacer la verificación y ahí fue donde nos dimos cuenta, vean, nosotros fuimos a establecimientos, a casas, estuvimos conversando con la población y fue cuando nos dimos cuenta de eso, de que cogían las basuras, vea, allá pasa el camión 3 veces a la semana. Pasa el camión 3 veces a la semana. Hombre, ¿qué hace la gente? Pone la basura ahí. Ah, no, yo no me voy a mortificar. No tengo dónde más ponerla. Si usted le dice a la gente que se consiga un tanque para que guarde la basura durante 2 días para esperar al tercer día que llegue el camión, nadie lo hace, ¿sí? Nadie lo hace. Por eso es, entonces, hay una parte que se ve ahí afectada y es la parte cultural. Entonces nosotros preguntamos, bueno, pero ¿y ustedes aquí no hacen campañas de educación para que le digan a la gente, hombre, esta no es la forma, porque esto es basura? Además que son basuras o desechos que no están clasificados. Entonces dentro de esos desechos están los papeles del baño, lo que se produce en la cocina, tierra, etcétera, plásticos, mejor dicho, no hay una separación de los residuos. Jan, ¿tienes algo que decirnos? Profe, aparte de la sensibilización de las personas y cómo se llama, y aquí hay que echarle más que todo culpas al gobierno, profe, porque sinceramente los gobiernos que tenemos, mejor dicho, eso tampoco tienen una ruta para recogerla ni nada de eso por el estilo. Esto es de todos los actores, ¿sí? Esto es de todos los actores. Yo no puedo decir, por ejemplo, ay, la niña de 16 años salió embarazada y es culpa de los papás, ¿sí? Aquí juegan muchos factores, lo mismo acá, ¿sí? Evidentemente entra el gobierno, ¿cierto? Entra el gobierno central y nacional, ¿sí? El gobierno local, entra todo lo que tenga que ver con esa sociedad que ahí se está desarrollando, la población, ¿sí? Entonces son varios factores. ¿Qué pasa entonces? ¿Será que ellos no saben que la basura no se debe acumular? ¿Qué creen? Claro que saben, profe, claro que saben. Sino que no quieren gastar, no quieren gastar. Entonces, pero ¿qué? ¿La población va a gastar en qué? Si la población, o sea, no quiere gastar es en comprar de pronto un tanquecito, ¿verdad? O ellos pueden hacer algo a nivel artesanal, ¿sí? De pronto tomar algunos elementos y hacer como una pequeña barricada, ¿cierto? Pero es que nosotros, bueno, ¿quiénes recuerdan que en plena pandemia se volteó un camión de gasolina y se murieron casi 50 personas? Profe, eso fue vía Ciénaga, Barranquilla. El camión era, Eso fue en Tasajera, eso fue en pleno Tasajera. el camión era de un primo. Eso fue en pleno Tasajera, ¿cierto? Entonces. Lo que pasa es que, profe, disculpe, sí. También de pronto lo que dice mi compañero Jan, no tanto de pronto el gobierno o las personas, sino la misma cultura que tenemos a nuestro alrededor, también no nos ayuda
a tener esa enseñanza o esa, como dice la redundancia, esa cultura de tener la parte de reciclaje, del manejo de basura. Todo eso también no nos ayuda mucho. Como usted dice en el ejemplo del camión, pues la gente como está, la cultura de ellos de que cualquier cosa que se voltee, lo ven como Ellos van provecha, allá, claro. lo aprovechan y pues para su beneficio, para su sobrevivencia del día a día y pues realmente no miraron el gran peligro que tenían en irse a buscar lo que no se les había perdido. Vea, y ni siquiera uno dice, bueno, de pronto porque hay gente que no tiene trabajo, pero ahí cayeron hasta los que tenían trabajo yo. O sea, es una situación muy compleja, es muy compleja. La traigo ahora, no tanto porque ustedes dirán, ay, profe, eso no tiene nada que ver con ecología y saneamiento básico, sino que la traigo es por eso, para que ustedes vean el drama, ¿sí? A nivel cultural, social y económico que tiene una población. Entonces, ¿quién es el que se ve impactado? Pues directamente la población y ni se diga el entorno, o sea, el medio ambiente, ¿sí? Entonces, población enferma, ¿sí? Los niños bajo peso, desnutrición, enfermándose, virus, bacterias ahí todo el tiempo, ¿ya? Entonces, hay una ruptura o no hay esa armonía entre lo físico, entre ese componente físico, químico y biológico y ese componente social, cultural y económico que debe tener una sociedad. ¿Para qué? Para que haya esa armonía en el medio ambiente. Entonces, yo traje el ejemplo fue por eso, ¿sí? Porque la mayoría del país emitían juicios y todo el mundo se creía experto de la situación de Tasajera. Todo el mundo se creía experto de la situación de Tasajera. Solo los que hemos estado allá y solo los que hemos de pronto visto más de cerca la situación de Tasajera, podíamos decir, eso es crónica de una muerte anunciada. O sea, uno ya se da cuenta, vea, yo duré fuimos como 2 veces a Tasajera en esa misma semana. Eso fue para un diciembre, o sea, todavía peor porque la gente en diciembre se siente como que se va, es como que llega el fin del mundo, ¿verdad? La gente entre lo que es el 24 y el 31 piensa que la vida se va a acabar, ¿sí? Pero luego el 1 de enero llega y dice, pues madre, si todavía estamos vivos, ¿cierto? No se acabó el mundo, ¿cierto? Pero esa es una situación que sucede y cuando nosotros fuimos allá, porque hubo los casos de muertes ya, incluso un menor de edad había fallecido, pues entonces había que tomar las medidas y había que tomar las acciones, ¿cierto? Entonces uno empieza y uno dice, claro, pero ¿por qué la gente? Y usted ve que la gente sí ha tenido la educación, sí ha tenido esa parte de capacitación, pero ¿y entonces qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? También traigo esto porque ustedes son llamados a educar. Ustedes desde su puesto de trabajo van a estar llamados a educar a la población. Mire esta imagen, mire esta imagen. Aquí no solamente se va a ver contaminado el suelo, sino también cuerpos de agua. Eso es una reacción en cadena, lo que les decía ahorita, ¿sí? ¿Cómo contaminamos los suelos? Los podemos contaminar de diferentes formas. Aquí muestran con pesticidas, sustancias químicas, tienen también las famosas malformaciones, ¿cierto? Acá, quemas, yo no sé, pero a la gente le cae un tema de quemar todo, ¿sí? Cuando hay quemas, ¿qué hay? Producción de CO2, ¿cierto? Degradación de los suelos, ¿qué más? Cambiamos el hábitat. Si aquí había un árbol y llegaban así los pajaritos, así como aquí, ya no van a llegar, ya no van a llegar. Entonces, impacta los recursos naturales, ¿sí? La flora, la fauna. Mire que el agua también se acaba. La contaminación del aire.
la contaminación del aire. ¿Cómo ocurre esa contaminación del aire? Entendida como ¿qué? Como la incorporación de gases tóxicos. O sea, no nos es suficiente con lo que se produce de manera natural y excedemos en la producción ¿de qué? Excedemos en la producción ¿de qué? Entonces, De CO2 gases. De CO2. ¿Qué de bueno le vieron ustedes al COVID? Cuando el COVID llegó y empezaron las cuarentenas, ¿hubo algo de bueno? Reconstruyó el ambiente, la atmósfera, porque mejoró la contaminación del aire en muchos aspectos. Las industrias bajaron, los automóviles, todo lo que tiene que ver con el aire y se reconstruyó un poquito. Todo era oxígeno. Sí, entonces los espacios ya no se veían de esa manera como se ven ahora. Entonces, hubo algo de bueno ahí, ¿sí? Pero no nos es suficiente. No nos es suficiente y seguimos emitiendo gases. Entonces la gente dice, bueno, los dueños de empresas, ¿no? Pero es que eso me sale más caro. Impriman los intereses personales a los intereses globales, ¿cierto? Prima el interés personal al interés que haya en la comunidad. ¿Cuál es el interés que nosotros tenemos, hombre? Que por lo menos quede un poquito de aire para los hijos de uno, ¿cierto? Porque como van las cosas, ni los hijos de uno van a tener el poquito de aire, ¿ya? Porque todo se encuentra demasiado contaminado. Consecuencias, lo que hemos visto, ¿sí? A nivel de industria, ¿qué se produce? Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ¿van a parar a dónde? Aquí, a donde está esa condensación del agua, ¿cierto? Y se forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, que baja ¿de qué manera? En manera de lluvia ácida, ¿sí? De lluvia ácida. La lluvia ácida también contamina los cuerpos de agua. Pero la lluvia ácida sucede como efecto también natural de esos ciclos del azufre y del nitrógeno. Pero es una lluvia ácida en menor proporción. Ya aquí, cuando estamos hablando a nivel que se genera a nivel de industria, esa lluvia ácida va a ser aún mayor y con un efecto y un impacto negativo sobre los cuerpos de agua. ¿Ya? Por eso es que le dicen a la gente popularmente, no te vayas a bañar con esa primera lluvia. Cierto que uno dice que no se bañen con la primera lluvia, ¿verdad? Que esa primera lluvia viene muy contaminada, ¿sí? ¿Por qué creen que nos dicen eso? Uno le dice a los chicos, sobre todo, no se vayan a bañar, que ese es el primer aguacero. Deje que pase como 2 aguaceros más para que se pueda bañar, ¿cierto? Sí, profe, sí. Generalmente porque uno dice, a mí me decían, pues, dice, no te vas a bañar con la primera agua porque la tierra está muy, muy caliente. Está muy caliente, entonces cuando cae el agua salen ese poco de gases y salen ese poco de vapores y es mala y es la que limpia los techos y es la que limpia una cantidad de cosas. Es como un miedo que le meten a uno porque se supone que esa primera agua, le dicen a uno textualmente, es mala, está contaminada, es mala, es mala. Y vea que eso es parte de sabiduría, ¿sí? De nuestros ancianos. Y es una realidad. Uno a veces dice, ya están ahí, ya están viejos, ¿verdad? Pero es una realidad. No nos podemos bañar con ese primer aguacero, pero es por el tema de las lluvias ácidas, la retención que hay, ¿sí? De todos estos gases y de todos estos químicos que quedan retenidos en la atmósfera. ¿Ah? Ellos bajan evidentemente en las precipitaciones. Imagínense, cuando dura prolongado el tiempo de sequía, cuando es un tiempo prolongado en que no llueve, ¿qué es lo primero que va a caer? Pues todos esos contaminantes, ¿ya? Todos esos contaminantes.
No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario al respecto. No, bueno, vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a revisar lo que tiene que ver con el uso, almacenamiento y cuidados del agua. Ah, pero no estoy compartiendo la pantalla. ¿Qué es el agua? ¿Sí? ¿Qué es el agua? Imagínense, entonces el agua, ¿qué es? Casi nada, ¿cierto? Recurso fundamental para la vida del ser humano. Casi nada. Nuestro planeta, 3/4 partes del planeta son ¿qué? Agua. ¿Cómo está distribuido el agua en nuestro planeta? Mire lo que dice ahí. A nosotros nos impresiona, pero el agua disponible para el consumo, ¿cuánto es? Ni siquiera es, mejor dicho, casi nada. El 95% del agua es agua de mar. La otra parte, casi un 3%, compuesto en forma de ¿qué? De hielos, o sea, agua sólida, ¿verdad? En los glaciares. Y solamente este poco, ¿sí? Mire lo que dice, ¿qué es el agua? Elemento esencial para el desarrollo de la vida, un sustento fundamental, un recurso abundante, pero en extinción, un regalo divino, un lujo o un sueño. Ahora bien, ¿a cuántos les llega el recibo del agua? ¿A cuánto les llega el recibo del agua? Y usted dice, oye, pero si ni agua hay, ¿cierto? Y no, Y uno dice, pero si me está llegando señor, acá agua. no llega ni agua. Entonces, fíjese que uno dice, no llega ni agua, es un sueño entonces para nosotros, o es un lujo para nosotros. ¿Sí? Para los que la tenemos es un lujo, aunque la tenemos, pero ¿a qué costo? Como dicen por ahí, ¿a qué costo la tenemos? ¿Sí? Usos que le podemos dar al agua. Le damos un uso doméstico, un uso agrícola y un uso industrial. Entonces, fíjense que aquí voy a lo que yo les decía ahorita. Yo primero necesito saber en dónde estoy ubicada. Entonces, yo trabajo con cultivos, trabajo en ganadería, trabajo en la parte avícola, trabajo en la industria, ¿sí? Pero fíjense que en la industria entra construcción, turismo y recreación, purificación del agua, ¿ya? O yo estoy solamente en esta parte. Esta parte de uso doméstico también la viven las empresas, claro está, ¿cierto? Esta parte de uso doméstico también la viven las empresas, porque es que las empresas también tienen baños, las empresas algunas tienen cafetería, ¿sí? Entonces se usa o se dice que es un uso doméstico, ¿ya? Si yo tengo esta parte clara, yo voy a poder ejercer las funciones y las acciones para prevenir contaminación de los cuerpos de agua que estén a mi alrededor. Ahí ya estoy evitando contaminación, ¿sí? Debemos tener agua potable. La intención es que todos tengamos agua potable, agua que sea apta para el consumo humano, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué uso le vamos a dar a esa agua? Entonces aquí nos da una serie de recomendaciones de qué es lo que podemos hacer. Dice que el agua que puede ser consumida sin restricción debido a que no representa un riesgo para la salud. Se supone que nos están entregando agua potable, pero a veces no nos entregan los acueductos agua potable. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Potabilizar esa agua. Potabilizarla o revisar que verdaderamente sí nos estén entregando agua potable. Principales problemas que afectan los cuerpos de agua, y vuelve y juega.
¿sí? Vuelve y juega. El vertido de desperdicio de las industrias. Esto es puro desperdicio de industrias, donde vierten directamente ¿a dónde? Al cuerpo de agua. Incendios, deforestación, basura, mejor dicho, etcétera, etcétera. Prácticas inapropiadas de cultivos agrícolas, incorrecta construcción de caminos, asentamientos humanos no planificados, caficultura, uso de químicos, mal mantenimiento del sistema, mejor dicho. Por cualquier cosa, nosotros podemos estar afectando un cuerpo de agua. El concepto de cuenca hidrográfica quiere decir que ahí es donde se está produciendo agua. Es lo que nosotros llamamos río arriba, ¿sí? Donde nacen, donde vienen los nacederos de agua en las montañas. Manejo de cuencas, ¿quién lo va a manejar? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Pero básicamente manejar esas cuencas es teniendo en cuenta de cuánto tiempo me va a mí ese cuerpo de agua a producir agua, ¿sí? ¿Qué cantidad lo puede hacer y con qué tiempo? ¿Qué frecuencia lo va a hacer? Si todos los días va a salir agua de ahí o no. ¿Ya? En la cuenca hidrográfica podemos decir que está el agua, los suelos, la vegetación y lo habitan animales y lo habitan personas y realizan todas sus actividades. Eso pasa con la cuenca. Se ubica donde está el recurso natural. En Colombia hay 39 cuencas hidrográficas dentro de 5 zonas o vertientes hidrográficas que son Caribe, Magdalena, Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico. En la cuenca hidrográfica Caribe está la vertiente del Mar Caribe, que cuenta con una extensión de 362.000 kilómetros cuadrados y formados por cuencas como la del río Magdalena, el río Cauca, el río Atrato, cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, río Sinú y del Cesar, Ranchería y San Jorge. Esos son los nacederos de agua que nosotros tenemos cercanos en nuestra región. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario al respecto? De la clase, claro está.